Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús proclama: he venido a prender fuego a la tierra. Homilía para el domingo 20 del tiempo ordinario del ciclo C, escuchando este año el Evangelio según San Lucas. Hoy nos corresponde el capítulo 12, que ya lo iniciábamos el domingo pasado, versículos 49 al 53. He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Hermanos, hace unos domingos Jesús emprendió decididamente el camino a Jerusalén, hacia la muerte. Dice el texto sagrado que puso su rostro hacia Jerusalén. Una expresión dura que al ser traducida a lo mejor queda diluida. Jesús se enrostró, diríamos, inventando una palabra en castellano, hacia Jerusalén, hacia la muerte. Jerusalén era su destino. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y hoy escuchamos estas palabras que vienen a ser como una explosión de algo que lleva Jesús dentro del corazón. Fuego. He venido a traer fuego. Fuego abrasador. Palabras que estamos escuchando después de una semana que ha sido horrible en Europa, en España, mi país, allí en Navarra, donde he vivido, que ha llegado a destruir montes hermosos, ganados, haciendas. Al ver tales llamaradas, teníamos ganas de cerrar la televisión, como para decir, no, otra cosa, pero era verdad lo que estaba pasando. Y uno pensaba, pero Dios mío, cuántas personas están sufriendo con esta desgracia. ¿Y quién más, quién menos ha podido ver a conocidos, amigos, acaso a familiares, entrar en pánico porque el fuego avanzaba y que ya venían al pueblo? Había que recoger a toda prisa en 2 o 3 maletas lo que era más imprescindible y arramplar con lo que se podía para librarlos del fuego y huir de la propia casa, por si acaso. Porque el viento llevaba las llamas sin que los bomberos y los servicios de incendio pudiesen hacer lo que querían hacer frente a estas desgracias. Pues Jesús dice que ha venido a esto, a crear un incendio, una conflagración en la tierra. Y añade, y cómo estoy deseando que se cumpla ya, que arda la tierra. Jesús se murió sin ver aquello que quería, pero después todo lo que ha pasado con sus discípulos viene de estas palabras. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Jesús nos quiere decir que quiere meter el fuego de Dios en el mundo. Ese fuego que purifica,
que lo convierte todo en cenizas para hacer un mundo nuevo. Esto es más que una revolución. Ese Jesús manso y humilde de corazón es fuego y es más que un revolucionario. Jesús está hablando de su propia vida. Su vida es puro fuego. Y con nuevas palabras pasa a otra comparación. Yo tengo que ser bautizado, pero Jesús ya estaba bautizado. Jesús va en busca de un bautismo. El que se bautiza se sumerge en las aguas del río. Pero Jesús se va a sumergir no en el río, en el mar de la pasión, en el océano de los sufrimientos. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. La locura del amor que se ha apoderado completamente de su corazón. Los discípulos de Jesús han comprendido estos sentimientos. San Pablo, por ejemplo, hermanos, nos dijo aquella frase que tanto nos ha hecho pensar. Me amó y se entregó por mí. Ahí está dicho todo. Se entregó a la muerte por mí, porque me amaba a mí. Y mirando a sus discípulos, Jesús nos dice con el alma rota, ¿pensáis que he venido a traer la paz en la tierra? No, sino la división. Y lo acabamos de oír. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Pero Él ha traído el Evangelio. Nosotros decimos paz y bien. Paz y bien. Queremos decir todo. San Pablo decía, la gracia de Jesucristo esté con ustedes, porque ahí está todo el bien. Jesús es la suprema oferta de amor, de gozo, de prosperidad, de bienestar, de salvación. Pero Jesús ha experimentado esta tragedia que no fue recibido. Unos lo reciben, otros lo rechazan. Su pueblo en general lo rechazó. Unos pocos sí que lo recibieron. Y todo esto ha creado en su corazón situaciones de extremo dolor. En su tiempo fue así y seguirá siendo así. Un ejemplo estremecedor de lo que estamos diciendo lo hemos tenido esta misma semana, hermanos, en la liturgia, los que seguís día a día la Santa Eucaristía, día 9 de agosto. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer judía que fue exterminada en los campos de concentración. El caso de esta judía Edith Stein, nacida en una familia judía creyente y observante. Ella fue una brillantísima estudiante de filosofía, tanto que su profesor, Mundo Husserl, iniciador del método de la fenomenología, la asoció como profesora adjunta. Una noche, esta mujer comenzó a leer la vida de Santa Teresa, la autobiografía de Santa Teresa, y se pasó toda la noche encandilada por esta mujer española, leyendo su vida. Y cuando cerró el libro dijo, esto es la verdad, esto es la verdad. No era una niña,
no era una jovencita, era una mujer de 30 años, curtida por la vida, por el sufrimiento de su pueblo judío, al que amaba como la reina Esther. Doctora en filosofía, que había dejado el judaísmo para ser atea. Y aquella noche se hacía discípulo de Jesús. Discípula de Jesús al ver a una mujer enamorada de Jesús, como era Teresa. Ella, inteligentísima, que no pudo obtener una cátedra de profesora en Alemania por ser mujer judía, en la Alemania nazi, pero comenzó entonces a dar conferencias de humanización. Era ya otra la mujer la que hablaba, y al fin comprendió que su misión no era la cátedra, sino que su misión era el recluirse en un monasterio contemplativo y ofrecer su vida en oración y penitencia por su amado pueblo judío, morir como Jesús por los judíos. Terminó en un monasterio de Colonia. Por las circunstancias políticas de persecución a los judíos, pasó a un monasterio de Holanda. De allí fue detenida por la Gestapo el día 2 de agosto del año 1942. 50 años. Fue llevada al campo de exterminio de Auschwitz y 7 días después desapareció en el horno crematorio. Su vida había sido la Shoah, el Holocausto. Esto vale la pena, esto vale la pena. Pues bien, hermanos, esta es la explicación del Evangelio de hoy. No son razones teóricas, culturales, las que nos dan el secreto del Evangelio, sino la vida misma. Hermanos, ¿queremos ser de verdad discípulos de Jesús? Claro. ¿Queremos ser de verdad discípulos de un crucificado? Aceptemos la muerte de Jesús y que esa muerte la comparta yo en mi vida. La cruz de Jesús es el origen de nuestra salvación y no está allá lejos, lejos, para que yo vaya a buscarla. La cruz de Jesús estará donde yo esté. ¿Dónde la pone el Señor? ¿Acaso en una enfermedad que podamos padecer? ¿Acaso en la propia familia? No, Dios mío, la propia familia no, no. Pero es que el Evangelio me dice que puede llegar el día en que esté el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. Y que el Padre le diga, hijo mío, has sido un traidor. Y que el Hijo le pueda decir, papá, aunque no lo entiendas, es el mejor regalo que yo te he hecho en la vida, aunque no me lo entiendas. Cuando esta mujer entró en el monasterio, sus superiores le permitieron una cosa insólita, que podía escribir libremente a su familia, a su mamá, incluso todos los días si quería. Y su madre le dijo, hija mía, que Jesús de Nazaret, ese que te ha convencido, fuera una buena persona, no te lo voy a negar, pero hija mía, que se diga que es hijo de Dios, no. Y la hija, pues tenía que aceptar la no conversión de su madre. Vio que una hermana suya, su hermana Rosa, se hizo también católica.
Hoy Edistai, Santa Benedicta de la Cruz, es patrona de Europa. Es modelo para que nosotros, en nuestras condiciones, escuchemos las palabras de Jesús y aceptemos las consecuencias a las que nos puede obligar. Un texto del Evangelio, en el capítulo 7 de San Juan, a propósito de una fiesta muy popular de los judíos, los parientes de Jesús le decían: ¿pero qué? ¿No subes tú a la fiesta? ¿No quieres hacer discípulos? Pues que se te vea. Y el evangelista dice: es que tampoco sus parientes creían en él. Jesús tuvo parientes que sí le aceptaron. Y ahí está el hermano de Jesús, sí. Así lo llama el Evangelio. Uno que creyó completamente en él y guió la iglesia de Jerusalén. Hermanos, vamos a concluir. Jesús vive. Y vive, hermanos, no porque yo haya salido al jardín, al campo, y pueda gozarme con estos paisajes tan hermosos y pueda ver aquí personas que me acompañan, que me quieren. Jesús vive en la creación, vive en las personas, pero vive de otra manera en nuestro corazón. A ese Jesús miramos para decirle: Señor Jesús, tus palabras, tu evangelio me iluminan y confortan. Haz que llegue a comprender que en la cruz está la vida, que tú nunca me has de fallar y que es verdad lo que yo siento, que en ti, Señor Jesús, amor de mi vida, he encontrado mi salvación. Amén. Hermanos, paz y gozo en el Señor, que nunca nos abandona. Hermoso domingo. Paz y bien.